Sean todos bienvenidos. El Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y su Escuela Judicial, a través de la Unidad Académica Texcoco, desarrollan el programa de difusión de la cultura jurídica 2026 con la mesa de diálogo intitulada Interculturalismo y Afrodescendencia en México. Nos honran con su participación en esta mesa de diálogo la maestra María del Consuelo Rodríguez Rocha y el maestro Mario Eduardo Navarro Cabral, a quienes brindamos un fuerte aplauso de bienvenida. El desarrollo de nuestro evento constará de la lectura de las fichas curriculares de nuestros invitados y posteriormente el magistrado Navarro hará un encuadre de la actividad. Y continuaremos con rondas de preguntas y respuestas. En la primera ronda, el magistrado Mario Eduardo Navarro Cabral será quien formule las preguntas y para la segunda participación, quien realizará las preguntas será la maestra María del Consuelo Rodríguez Rocha. Así sucesivamente hasta concluir las intervenciones. Al finalizar, se dará la oportunidad de que los asistentes cuestionen respecto del tema a nuestros participantes. Damos paso a la lectura de las fichas curriculares. El magistrado Mario Eduardo Navarro Cabral es abogado con estudios de maestría, doctorado y posgraduado en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha de Toledo, España. Autor de distintos artículos publicados en diarios, revistas y sitios digitales. Ha sido conferencista de diversos temas en instituciones públicas y privadas. Coautor y coordinador de la obra editorial denominada Interculturalismo Jurídico y Justicia Indígena. Catedrático universitario y funcionario público a nivel federal, estatal y municipal. Fue presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de México, director general del Instituto de la Función Registral del Estado de México y presidente y fundador de la Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial del Estado de México. Asimismo, se desempeñó como consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México y actualmente es magistrado adscrito a la primera sala colegiada familiar de Texcoco. Respecto a nuestra invitada, la maestra María del Consuelo Rodríguez Rocha, es abogada, docente universitaria y promotora de los derechos humanos con una trayectoria profesional que integra la práctica jurídica, la docencia y la participación en iniciativas académicas y sociales orientadas al fortalecimiento del Estado de Derecho, la justicia intercultural y la visibilización de las comunidades afrodescendientes en México. En el ejercicio profesional se desempeña como abogada postulante especializada en propiedad intelectual, brindando asesoría en registro de marcas, reservas de derecho y protecciones de derechos de autor, particularmente en proyectos creativos, emprendimientos culturales y producción independiente. Su experiencia incluye asesoría estratégica para creadores, emprendedores y productores en la protección legal de activos intangibles dentro de la industria cultural y del entretenimiento. Desde una perspectiva de compromiso social, ha colaborado en diversas iniciativas orientadas a la promoción y defensa de los derechos humanos, particularmente en relación con las comunidades afrodescendientes y pueblos originarios. Actualmente es miembro honorífico del Observatorio de Comunidades Indígenas y Pueblos Afrodescendientes del Poder Judicial del Estado de México, espacio desde el cual se promueve el análisis, la visibilización y el fortalecimiento de los derechos colectivos. Asimismo,
Se desempeña como vocal externa del Consejo de Justicia Abierta del Poder Judicial del Estado de México, participando en iniciativas orientadas a la transparencia, la participación ciudadana y el fortalecimiento del acceso a la justicia. Su trabajo académico, jurídico y social se centra en la intersección entre educación jurídica, derechos humanos, justicia intercultural y reconocimiento de los pueblos indígenas y afrodescendientes en México, contribuyendo al diálogo entre instituciones, sociedad civil y espacios educativos. Demos un fuerte aplauso de bienvenida a nuestros participantes. Y me permito ceder el uso de la palabra al magistrado maestro Mario Eduardo Navarro Cabral para que nos brinde un encuadre de introducción a esta mesa. Gracias. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, muchísimas gracias, ingeniero. Muy buenas tardes a todas y a todos que están presentes esta tarde en este diálogo intercultural entre el Poder Judicial del Estado de México, quien me honro en representar, y la maestra Consuelo Rodríguez, quien es una académica destacada, jurista y una activista afrodescendiente también muy connotada. Bienvenida, maestra Consuelo, es un privilegio tenerla aquí. Me da mucho gusto que tengamos a un nutrido grupo de jóvenes, señoritas jóvenes, que acuden a este tipo de eventos que desde luego tienden a fortalecer la cultura jurídica, y la Escuela Judicial del Estado de México, el Poder Judicial, desde luego que ha tenido un soporte importante en esta dinámica. Vamos a hablar de un tema en donde el Poder Judicial del Estado de México durante algunos años ha venido generando una política de interculturalidad, interculturalismo jurídico. Mucho se habla del interculturalismo y del acceso a la justicia a los grupos vulnerables y fundamentalmente a las comunidades indígenas y a los grupos originarios. En el Estado de México sabemos que existen grupos originarios como los tlahuicas, naoas, mazahuas, matlacincas y otomíes. Son 5 etnias las originarias del Estado de México, los grupos ancestrales que estaban aquí situados y que fueron originarios cuando llegaron los españoles y descubrieron este maravilloso continente. Y son grupos que prevalecen todavía en el Estado de México. Mucho hablamos de los indígenas, de las comunidades indígenas y de los pueblos originarios, pero poco se ha explorado sobre este grupo, esta comunidad, que hoy hablaremos de ella, que son los grupos afrodescendientes o afromexicanos. Cuando Cristóbal Colón, en 1492, llegó a la isla de Guanajaní, embarcado en la Santa María, él era el capitán de este barco, que no era precisamente una carabela como la Niña y la Pinta, que eran 2 tipos de galeones que estaban diseñados para poder enfrentar a los mares y poder enfrentar a los piratas, y una serie de vicisitudes a fin de encontrar, según el sueño de Cristóbal Colón, las Indias. Cristóbal Colón buscaba las Indias orientales, que era el punto hacia donde querían llevar la ruta del comercio, la ruta de las especies desde España. Y él se murió con el sueño, creyendo, incluso habiendo descubierto América, él creyó que había descubierto las Indias orientales. No fue así, pero la aventura en la que se embarcó Cristóbal Colón vino a descubrir un mundo fantástico, un mundo totalmente indescriptible para ellos, que era precisamente la América. Este grupo, este lugar en donde no hubo hominización, en donde sí había ya habitantes humanos, pero la cuna de la civilización siempre ha residido, según los estudios, en el África. Vean qué importante es el África para la historia de la humanidad y del desarrollo de la humanidad. Cuando Cristóbal Colón regresa a darle cuenta a los reyes de España sobre el descubrimiento que había hecho, y que además él les dijo que había encontrado las Indias y que necesitaba más recursos para seguir explorando y poder obtener oro y riqueza, era el sueño utópico de los europeos, la América. Fue entonces cuando Cristóbal Colón comenzó a organizar
visitas y expediciones a América más constantes. Se dice que en los primeros viajes no llegaron grupos de esclavos, no llegaron filibusteros ni hombres que estaban condenados a la pena capital. Esos llegaron después, cuando se privatizó propiamente todo el sentido de las visitas y de las expediciones hacia América. La ambición de los europeos, lo digo en un sentido histórico, responsable, social, pero la ambición de encontrar oro y riqueza originó a que los europeos vinieran en bandadas y en desbandadas a encontrar lo que ellos buscaban y anhelaban. Y así fue como comenzó ese comercio que ya existía en Europa, el comercio del esclavismo, el comercio humano comienzan a traerse a grupos africanos, a personas africanos, a América, en donde también se llevó a cabo un genocidio terrible. Sabemos que después el denominado descubrimiento se convirtió en una conquista y en un genocidio. Al suceder justamente esto, los pueblos originarios fueron despojados de su riqueza. En muchos de los casos fueron despojados, desde luego, de sus territorios, pero muchos de ellos prevalecieron, como los que acabo de nombrar, en sus puntos originarios y siguen protegidos por sus propios dioses y los siguen reconociendo y venerando. La tragedia aquí de los grupos afrodescendientes, la maestra nos lo explicará con mayor detalle, es que a ellos los despojaron de su territorio, de su cultura, de su gente, de su familia. Vinieron esclavizados a un lugar en donde ni sus dioses podían ser reconocidos. Esa es la gran diferencia entre los afrodescendientes y los grupos originarios. Y esa es una tragedia que como un atavismo traemos en la genética. ¿Por qué? Porque tenemos 2.5 millones de afrodescendientes en México y en el Estado de México a cerca de 500,000. Son 400,000 los que por el último censo del 2020 están identificados como afrodescendientes. Y la justicia y el Estado no tiene la obligación de atenderlos, de visibilizarlos. Eso es algo de los que nos va a hablar la maestra Consuelo. Y para lo cual le quiero preguntar, maestra, en primer término, ¿cuál es el origen más específico de la llegada de los grupos afrodescendientes a México? Claro, muchísimas gracias, Consuvenia. Para mí, antes de cualquier otra cosa, es un honor poder compartir este espacio con tan ilustres personajes y representantes del Poder Judicial. El magistrado Mario Navarro, gracias por pues el espacio, a la Escuela Judicial, al ingeniero, y qué bueno que tenemos la presencia de jóvenes, de personas que están interesados en este tema, porque pareciera que es un tema que no existe, ¿no? Interesante la introducción y el contexto que nos da usted, mi querido magistrado, en el cual, si bien se reconoce que comunidades originarias quedaron, como su nombre lo dice, en el territorio original, en donde ellos ya conocían, en donde ellos ya estaban familiarizados. Y es triste y lamentable retomar que, pues obviamente, para estas comunidades y estas personas de origen africano, es importante mencionar que eran personas que fueron sometidas a una esclavitud. Se les llamaba esclavos, fueron personas esclavizadas, que a raíz de, como ya bien lo señala el magistrado, es pues a raíz de esta colonización, esta inspección que sale en Cristóbal Colón a hacer y demás, y lastimosamente la mayor incidencia que tenemos de personas descendientes de africanos es a raíz de esta figura de la esclavitud, que básicamente es un proceso de privación de la libertad forzada. Salen de su territorio con la intención de ayudar a construir y sobre todo, pues importante que más allá de que lo veamos como una figura negativa, es el momento de dignificar a esas personas. ¿Por qué? Porque se adaptaron, porque sobrevivieron,
fueron despojados de sus dioses, de su música, de su lengua, y tuvieron el valor de adaptarse a estas comunidades originarias, a estos pueblos indígenas, y de esa manera surge. Es importante toda la información que nos da, porque también pensaríamos que solamente llegaron en esta condición de esclavitud, ¿no? Pero justamente hay que recordar que incluso con las huestes, cuando llegan acá a México, entran con estas huestes de Hernán Cortés, en donde incluso hay un personaje bien importante que se llama Juan Garrido, que era una persona de ascendencia africana, pero se le conoce como una persona afrodescendiente que apoyó a Hernán Cortés, que trajo a personas esclavizadas, o sea, era una persona libre. Y no todas las personas descendientes de África, pues obviamente eran sometidas a esta situación de esclavitud. El contexto y el inicio de la esclavitud no lo sabemos, no lo conocemos. Ni siquiera es, creo que, un tema que tendríamos que atacar el día de hoy, porque creo que es un tema que sí bien es jurídico, pero también es importante recalcar esta memoria histórica. Pues este tema se convierte en una situación política y sobre todo atenderlo a esta interculturalidad, ¿no? Podemos hablar también que una vez que hubo este proceso de adaptación en donde pues tuvieron que sobrevivir a clima, primero al traslado, que era inhumano. Llegaban, no todos llegaban, ¿no? Los que llegaban no todos sobrevivían, no todos se adaptaban. Y pues bueno, afortunadamente las personas que lograron adaptarse, que son muy dignas, reitero, pues hicieron muchos aportes también en el tema legal, en el tema social, en el tema cultural. Me gustaría también mencionar que, por ejemplo, ¿no? Tenemos a grandes personajes de la historia como es José María Morelos, que pocos lo saben y pocos lo reconocen, pero era de ascendencia africana. Mucho se habla del paliacate, de los dolores de cabeza que sufría, y era una forma de difuminar su afrodescendencia. Pero ¿por qué mencionarlo? Porque ya una vez que llegaron a estas zonas, ¿cuáles fueron estas zonas? Inicialmente llegan a Acapulco y a Veracruz, que es este fenómeno de trata transatlántica, inicialmente de África del Norte y después de África Central. Llegan a estos lugares, en Acapulco no se prohibió, en Veracruz sí se prohíbe lo que es esta comercialización de personas a raíz de lo que es la esclavitud, ¿no? Y entonces tenemos que en Veracruz hay una gran incidencia de poblaciones afrodescendientes, incluso fueron de los primeros estados que logran lo que es el reconocimiento en su constitución local. El término jarocho deriva, por ejemplo, de pues este señalamiento como de casta, ¿no? Porque se dio esta mezcolanza. En Acapulco, Guerrero, Oaxaca, se le conoce como la Costa Chica y hay una gran incidencia también de poblaciones afrodescendientes, que ahora el término basado en el artículo 2 de la Constitución, en el apartado C, que se da en el reconocimiento a raíz de la reforma del 2019, ya se le conoce como comunidades afromexicanas. Y pues bueno, ¿por qué mencionar y por qué decir esto? Porque incluso tenemos que en Coahuila hay una gran población también de los mascogos, ¿no? Que es población descendiente. Por ejemplo, me gustaría mencionar que ellos migraron de a lo mejor Florida y de Estados Unidos, porque también fue parte y víctima de este sistema esclavista. Y entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Decíamos Morelos, que inicia con este proceso de reconocimiento y de dignificación en los sentimientos de la nación en el apartado 15, él hace la abolición de la esclavitud. Pero no es sino hasta con la llegada a la presidencia de Vicente Guerrero, que también era afrodescendiente. Así es, que incluso le llamaban Vicente el Negro Guerrero, ¿no? Y él por decreto presidencial prohíbe y hace la abolición de la esclavitud. Entonces, es importante reconocer que se da este movimiento y esta situación a raíz de este proceso esclavista, pero estamos el día de hoy para dignificar
a las personas. Muchísimas gracias, maestra. Bueno, mucho hablamos entonces en estos diálogos interculturales, en esta política intercultural que el Estado mexicano y muchos estados hacen valer o pretenden hacer valer, sobre interculturalismo. Se habla de interculturalismo, pero creo que tendríamos que precisar los conceptos o las aproximaciones conceptuales que nos clarifiquen lo que es, en principio, multiculturalismo, porque se habla de multiculturalismo, de pluriculturalismo y de interculturalismo. Si precisamos estos términos, tendríamos que analizar que el multiculturalismo, que es el primigenio, vaya, existe por razón del territorio fundamentalmente. Es decir, en un cierto lugar, en cierto territorio, se encuentran asentados distintas culturas. Culturas o formas de relación de unos con otros. Por ejemplo, podemos hablar en estas sociedades del siglo XXI, que hay una aldea digital en donde algunos aldeanos son originarios, y digamos que esos originarios son muchos de ustedes, que son jóvenes que nacieron en la era digital, pero habemos quienes venimos transitando de otra época, y entonces coexistimos los adultos que no dominamos plenamente la materia digital, válgame, y los que sí lo hacen. Es una forma de interrelacionarnos, es una forma de multiculturalismo, hay unos y otros. En una sociedad multicultural puede haber una persona de la Costa Chica de Oaxaca o un francés que vino a residir a la colonia Roma de la Ciudad de México. Coexisten por razón del territorio. Viene después el segundo concepto, que sería el pluralismo. El pluralismo ya tiene una connotación de reconocimiento. Te reconozco, ya hay una cierta interacción entre unos y otros. Te reconozco y podemos intercambiar algo. Comenzamos a crear cultura. Eso es el pluralismo. Por esa razón, el pluralismo jurídico es el reconocimiento de unos y otros de distintos sistemas normativos. Yo reconozco el sistema normativo indígena, que mucho se dice son los usos y costumbres, pero esto ya viene a ser peyorativo, ofensivo, y ellos reconocen, o los indígenas reconocen el sistema occidental, que es el que prevalece actualmente. Esa es una forma de pluralismo jurídico, o pluralismo en términos generales es un reconocimiento de unos y otros. Y finalmente viene este concepto del que estamos hablando hoy y que tiene que ver justamente con lo que plantea en el contexto histórico la maestra, el interculturalismo, la forma en cómo nos estamos mezclando uno con otros. Ese francés del que les hablaba a lo mejor se casó con una otomí del Estado de México o del Estado de Hidalgo, ¿verdad? Y comenzaron a intercambiar lenguaje, cultura, tradiciones, religión, y eso va construyendo de una manera horizontal una sociedad intercultural. Ese es el aspecto positivo del interculturalismo, pero el interculturalismo también tiene un aspecto negativo que es muy grave, que puede ser precisamente la exclusión y el racismo. Cuando cada quien se aposta en su idioma, en su lenguaje, en su color, y yo soy diferente a ti y no quiero hablar contigo, entonces esa segregación, ese rechazo de unos a otros, genera una forma negativa de interculturalismo. Y eso es lo que el Estado, el sistema judicial, los gobiernos tenemos que combatir. Tenemos que generar políticas interculturales que nos permitan romper, terminar con esas brechas de distancia entre unos y otros. Mucho se dice o se habla de la igualdad. Sí, tenemos que llegar de una igualdad formal a una igualdad sustantiva y después a una estructural. Ese sería el mecanismo, pero tenemos que advertirlo o llegar a ello a través de la identificación de la diferencia. Cuando nosotros logramos identificar que el otro es distinto, es precisamente cuando podemos avanzar en estas formas de interculturalismo. Voy a esto porque dentro del sistema judicial, del sistema de política intercultural, tenemos una herramienta, una figura denominada autoadscripción. Cuando nosotros impartimos justicia a los juzgadores, los operadores jurídicos, necesitamos advertir la existencia de una persona que es vulnerable por razón de su condición social, sexual o de raza, en este caso étnica, tenemos que advertirlo. Y esa persona
cuando está frente a nosotros los juzgadores, sí se autoadscribe, es decir, sí se autorreconoce como indígena, ¿verdad? Se tiene que activar el dispositivo del sistema judicial para que entonces podamos visualizarlo desde una perspectiva intercultural. Para esto hay dos tipos, bueno, hay varios tipos de autoadscripción, de autorreconocimiento. Una forma de autorreconocimiento simplemente puede ser lingüístico, cultural, social, religioso. Yo puedo decir, yo por mis rasgos fisonómicos me identifico con los matlacincas, vamos a decirlo así. Pero cuando llega al escenario el tema de la afrodescendencia, hay una autoadscripción distinta. Es decir, los mecanismos de identificación son distintos y eso es lo que quiero preguntarle a la maestra. ¿Cuál será esa diferencia muy específica, maestra? Porque para los operadores jurídicos es fundamental determinar cuál es la autoadscripción indígena, que ya la tenemos muy identificada, y cuál serían las formas de autoadscripción afrodescendiente. ¿Y para qué nos servirían, maestra? Claro, y agradezco que dé todo este contexto porque espero que se esté dando a entender lo que queremos dar, que es este mensaje de la importancia de por lo cual nos une el día de hoy, ¿verdad? Es bien importante mencionar porque la autoadscripción desde una perspectiva personal y siendo observadora de este reconocimiento afrodescendiente, considero que la autoadscripción para los mexicanos debe de ser un derecho. ¿Eso qué quiere decir? Bien, habla de estos lugares y estos momentos en donde muchas poblaciones han sido invisibilizadas a raíz de, pues, muchos temas. Uno de ellos que menciona es, obviamente, pues, el racismo y otros elementos que vienen. Pero en este caso, varía un poco lo que es esta autoadscripción de comunidades y pueblos originarios a lo que es la afrodescendencia. Tenemos que reconocer que es un tema muy reciente, es una reforma muy reciente y también no quiero que recaiga como una queja al Poder Legislativo, porque también fue un proceso bien complejo, la pandemia, en el cual todo el mundo estaba atento a sobrevivir más que a ciertos temas que son de importancia pública. Pero en este caso, el primer elemento de la autoadscripción para pueblos y comunidades afromexicanas o afrodescendientes es la autoidentificación, que pues sabemos que podría haber una laguna, ¿no? Pero por eso yo comenzaba diciendo que es un derecho. ¿Y cómo vamos a lograr esta autoidentificación? Pues con conciencia identitaria, en donde tú reconozcas tu fenotipo y es importante mencionar que la afrodescendencia y los afromexicanos no es una situación específica solamente del fenotipo o del color de piel. A lo mejor, y mi abuela y mi bisabuela eran de una línea más directa de esta ascendencia y por esta situación de mezcla, pues ya está más difuminada en mí. Y entonces, ¿cómo me identifico? Pues quizá lo ideal y lo que podríamos racionar y a lo mejor identificar de manera específica podría ser el fenotipo, pero tenemos también a personas que podrían tener el fenotipo y no autoadscribirse o no identificarse con estos elementos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, tenemos este elemento objetivo que va dirigido a lo que es vínculos culturales. ¿Cómo sé que yo soy afrodescendiente? Pues obviamente también con la comida que cocina, la música, tenemos son de artesa y de pronto yo no sé por qué, pero entiendo y me identifico con cuestiones que derivan de la cultura africana. He convivido toda mi vida y entonces yo me identifico y yo tengo el amor y tengo este razonamiento sociológico, biológico, físico y pues obviamente en donde entiendo y reconozco la cuestión histórica y comunitaria en lo que es estos elementos. En este caso, el pedir una prueba fenotípica
para cuestiones judiciales o cuestiones legales, podría incluso caer en una práctica de racismo, de exclusión o de discriminación. Entonces, es un tema que creo que los legisladores tienen que trabajar en formular un poquito más cómo es esta autoadscripción. Tenemos un gran avance con este reconocimiento constitucional, con esta autoadscripción de autoidentificación. Y pues bueno, tenemos que trabajar más en esto, pero creo que se da mucho con este vínculo cultural, con este vínculo político, con este vínculo histórico, y me gustaría cerrar diciendo que esta autoadscripción y esta autoidentificación no es lo mismo para comunidades afromexicanas, para cuestiones políticas o para cuestiones políticas, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso sí tendría que tener el reconocimiento de la comunidad de que no lo hace por un tema meramente político o económico, sino que tiene que haber este reconocimiento de la población y decir, sí me representa, y es por eso que para temas políticos nosotros como comunidad lo respaldamos. Sí, me parece que para temas políticos estaríamos hablando de una autoadscripción calificada. Para efectos de la impartición de justicia, por lo menos en el Poder Judicial del Estado de México, justicia en donde la Sala de Asuntos Indígenas, por ejemplo, del Poder Judicial del Estado de México, que es un tribunal de justicia constitucional, porque protege en todo momento los derechos humanos, los derechos que están reconocidos en la Constitución, tanto local como en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Tenemos esta herramienta, esta es una herramienta fundamental para poder instrumentar la perspectiva intercultural en el juzgamiento. Pero, por ejemplo, voy a hablar de cuestiones electorales, en donde una persona se autoadscribe indígena para obtener esta cuota y poder ser candidato de un partido por su comunidad. Aquí sí, la autoridad electoral está obligada a identificar a esta persona, es decir, hacer una investigación más a fondo sobre la connotación de la persona. Es decir, si el dicho de la persona es verídico, de que pertenece o se identifica realmente con una comunidad, lo que no sucede en el sistema de autoadscripción nuestro. Para nosotros basta con que una persona se autoidentifique, se autorreconozca como indígena o con cualquiera de los elementos que constituyen este autorreconocimiento para que nosotros podamos juzgar con esta perspectiva intercultural. Creo que a eso se refería un poco la maestra. Hace un rato la maestra hablaba del sistema de castas. Si ustedes recuerdan en la época del virreinato, que tuvo muchas fases, el propio virreinato, pues había negros, criollos, españoles, indígenas, mestizos, mestindios, negros, criollos, coyotes chinos, había de todos, y el saltapatrás que estaba en una de las últimas connotaciones sobre los fenotipos, ¿no? Eso evidentemente es una política y una perspectiva absolutamente racista. Esto prevaleció todavía hasta la época de Porfirio Díaz, porque los primeros censos que hizo Porfirio Díaz todavía decía cuántos indígenas hay, cuántos criollos, cuántos mestizos. Es decir, estaban identificándolos a través de sistemas de identificación racial, vaya, propiamente. Y esto, pues desde luego que es discriminatorio, era una política discriminatoria. Esto vino después a invisibilizar de los censos a los afrodescendientes. Ahora, en los últimos censos, en las últimas políticas nacionales e internacionales, se han venido incorporando y reconociendo los derechos de los afrodescendientes o afromexicanos. Y aquí le quisiera preguntar a la maestra, ¿por qué razón cree usted que haya esta invisibilización, que los estados hayan invisibilizado a estos grupos de afrodescendientes? ¿Y cuáles serían los problemas, maestra, que usted como activista y las comunidades afrodescendientes visualizan, enfrentan con el Estado y con la sociedad para efecto de que el Estado pueda hacer frente a esta problemática que ustedes tienen muy identificada? Pues creo que mucho es por la falta de memoria histórica, la reivindicación que merece y la dignificación que merece. Y hay muchos elementos. Podríamos hablar y hablar de diferentes elementos. Uno de ellos puede ser este racismo estructural, que muchas de las veces pasa, este racismo institucional.
Si nos ponemos a leer diferentes doctrinas y diferentes apartados, incluso podemos ver en estos pues ejercicios de censo o intercensal en donde llegan y les preguntan, ¿te identificas como negro, como afrodescendiente? Y dicen, ¿cómo? En México no hay negros, en México no hay afrodescendientes, ¿no? ¿Por qué? Porque no sé, se puede idear que una persona afrodescendiente es extranjera, ¿no? O no se ha mencionado dentro de esta memoria histórica y sobre todo creo que se ha hablado mucho de estas castas en donde se ha relegado y se ha invisibilizado la participación social, la participación política, la participación jurídica de grandes personajes, ¿no? Mencionaba al inicio, con lo que es Morelos, con lo que es Vicente Guerrero, podemos mencionar a Emiliano Zapata, que también tenía una ascendencia africana y que la gran mayoría de de lo que es su ejército era afrodescendiente. Entonces creo que actualmente el mayor problema que tenemos es el racismo estructural. Fíjense que todavía tenemos un problema mayúsculo, estamos complicando la situación porque, miren, los grupos indígenas, los grupos originarios tienen una gran ventaja o cierta ventaja en relación a las comunidades afrodescendientes, porque ellos ya tienen de algún modo conquistado algún terreno, ellos ya tienen conquistadas ciertas luchas y batallas que enfrentaron. No así los afrodescendientes. Había dentro de este sistema de castas uno denominado mestindios. Y esto me hace pensar, maestra, en que pudiera haber una forma, todavía estamos hablando de la autoadscripción indígena, de los indígenas, estamos hablando de los afrodescendientes, pero habría grupos afroindígenas en México. Me parece que en ese sistema de mestizaje que existe desde que la historia de la humanidad está dada, me parece, pudiéramos hablar de esta figura. Y es un tema bien importante porque creo que cuando hablábamos hace un momento de esta autoadscripción, creo que un elemento esencial para comunidades indígenas es que se les reconoce también su territorio. Las personas afrodescendientes fueron desplazadas, como lo hablábamos. Hay una diáspora africana, hay pues esta migración forzada que se da dentro de lo que son estos elementos y eso, el hecho de que las comunidades afrodescendientes no tengan un territorio establecido, si bien hay comunidades marcadas, como ya lo dijimos, los Mascogos en Coahuila, como Costa Chica, como en Veracruz, que tenemos esta primera comunidad que se revela y de cimarrones y demás, y creo que es un elemento bien importante. ¿Qué es lo que pasa? Creo que es el momento no nada más de hablar de afrodescendientes, de afromexicanos, sino incluso de afroindígenas. Hablábamos de esta interculturalismo, hablábamos de esta interseccionalidad en donde fueron una herramienta en donde se unieron y dijeron, por un lado, fui desplazado, por el otro lado estoy siendo despojado de mi tierra, de mi cultura, de mi religión, de todo este sistema en donde yo vivía y entonces, ¿qué pasó? Una alianza, una unión. Y entonces creo que es válido. Estamos, creo que, trabajando en este tema. Tiene poco tiempo en el que se reconoce lo que es esta figura de afromexicanos y si me lo permite me gustaría mucho mencionar que cuando se buscaba lo que era este reconocimiento constitucional fue un tema en donde decían, no, queremos ser reconocidos como afrodescendientes, no, como afromexicanos, como afroamericanos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Para términos jurídicos se determina que son afromexicanos, pero si tú vas a la Costa Chica, a lo mejor y encuentras una zona en donde ya hubo una unión y una mezcla con comunidades originarias y ellos mismos afro-oaxaqueño, afro-mexiquense, y entonces tenemos que reconocer esta interseccionalidad que permite dignificar a ambos pues elementos, tanto el originario como el afrodescendiente, y creo que tiene aún un mayor poder político, social, histórico y legal, ¿no? Entonces creo que es válido, todavía no se utilizan en términos legales, habrá quienes digan no,
estudiosos, antropólogos, historiadores, pero desde el ámbito jurídico creo que es un tema que tenemos que empezar a llamar afromexiquenses, afro-oaxaqueños o afroindígenas, porque no podemos olvidar que también pues hay una gran aportación de estas comunidades originarias y pues si nos ponemos a revisar árbol genealógico voy a encontrar que tengo ascendencia africana, ascendencia indígena y, ¿por qué no?, ascendencia española o incluso a francesa o árabe, ¿no? Entonces hay una interseccionalidad en este sentido y es el tiempo y el momento para tomarlo y darle este valor, porque lo que no se menciona no existe y es momento de mencionarlo para darle esta existencia. Muchas gracias, maestra. Bueno, creo que es momento de aterrizar, ya que estamos problematizando el interculturalismo jurídico, creo que tendríamos que aterrizar más al campo de lo jurídico. En materia internacional, organismos internacionales, la ONU, por ejemplo, ha establecido ya políticas de reconocimiento de los afrodescendientes en el mundo. Y en ese sentido quiero preguntarle, maestra, ¿de qué trata este tema del decenio internacional, que es un pronunciamiento de la Organización de las Naciones Unidas y que aplica específicamente para los afrodescendientes? Claro, es creo que un tema que muy pocos conocemos, o digo, si me permiten mencionarlo, pero yo lo escuché en el 2014, justamente cuando la ONU pronuncia que hay un decenio. ¿Qué quiere decir decenio? Son 10 años en donde la ONU le dice a los países que son integrantes de estos convenios, de estos tratados que dan para visibilizar tanto comunidades indígenas, originarias y afrodescendientes, en donde les dice, tienes 10 años, es un instrumento jurídico internacional en donde le dice, tienes 10 años, que yo te estoy dando 10 años, ¿para qué? Para que reconozcas, para que des justicia, para que des visibilidad y pues obviamente este reconocimiento y desarrollo de pueblos y de comunidades afrodescendientes. Entonces, se promulga un primer decenio en el 2014, ya venció por obviedad en el 2024, pero como decía, la pandemia fue un elemento que nos atacó a todos a nivel global, ¿no? Y entonces, seamos conscientes de que fue un tiempo en donde estábamos ocupados y preocupados en si había una sobrevivencia, un virus y demás. ¿Qué es lo que pasa? Pues no favoreció al cumplimiento de lo que son estas normativas y lo que son estos elementos y entonces dice la ONU, está bien, vamos a nombrar un segundo decenio. México, ¿qué ha dado con aportaciones jurídicas? Porque decíamos, es el momento de hablar. ¿México está haciendo o no está haciendo? Durante este decenio, México hace el reconocimiento constitucional. Tenemos que mencionar que no fue a nivel federal la primera vez que se hace el reconocimiento. Comunidades de la Costa Chica y de Veracruz fueron las primeras entidades federativas que hace este reconocimiento, ¿no? Pero México entra en lo que es este reconocimiento en el 2019, hace una pequeña reforma en el 2024 en donde hace a comunidades indígenas figura de derecho público. ¿Y qué es lo que pasa? A mí me gustaría enfocarlo también al Estado de México, que me encanta porque aparte tuve el honor de ser invitada, de ser testigo de esta figura que a raíz de eso, el Estado de México reconoce en lo que es el artículo 17 de la Constitución local del Estado de México, hace un párrafo en el último párrafo de este artículo que reconoce a todos estos pueblos y estas comunidades indígenas que ya nos hizo el magistrado el honor de mencionarlo, pero también menciona que hace el reconocimiento de las comunidades afromexicanas. Entonces ya podemos nosotros decir legalmente y libremente afromexiquenses. Y derivado de esto, supletorio de esto, tenemos que el Poder Judicial del Estado de México realiza el primer observatorio de justicia para comunidades indígenas y comunidades afrodescendientes. Tuve el honor de ser invitada y creo que es momento de visibilizarlo, de ver que sí es materia en donde el Poder Judicial se está actualizando. Tenemos que darle un check, un puntito a favor al Estado de México, al Poder Judicial,
judicial que está encaminando a esto, y ya entró en el primer decenio y está entrando en el segundo decenio en el tema de justicia, porque a nivel internacional muchas naciones dijeron, es que ya diste un decenio, no pasó, bueno, la pandemia, autoridades dicen esto, y la ONU dice, no lo podemos dejar a un lado, tenemos que dar un segundo decenio, y entonces es en donde afortunadamente el año pasado el Poder Judicial del Estado de México entra con estas políticas, con estos sistemas, que incluso me quedé maravillada porque estábamos estudiando un poquito el tema, incluso hay una sentencia en donde el Poder Judicial se suma, ¿no? Con esta figura de autoadscripción, o sea, ya nada más es un tema de una figura de un observatorio, que muchos lo pueden ver como una cuestión nada más simbólica, claro que no, es muy importante, sino que ya está entrando en estas políticas y está entrando en este papel jurisdiccional. Muchas gracias, maestra. Sí, en efecto, el Poder Judicial del Estado de México ha venido increciendo con su política intercultural. Definitivamente la creación de la Sala de Asuntos Indígenas incorporada en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México en septiembre de 22 y instalada formalmente la sala en marzo del año 2023, viene a robustecer toda la política intercultural de la gestión judicial. Y creo que estamos todavía con una gran oportunidad, es un área de oportunidad del interculturalismo para que los juzgadores, los operadores jurídicos, que aquí hay varios amigos y compañeros míos, podamos capacitarnos constantemente en esta materia, porque es una herramienta fundamental para poder visibilizar a estos grupos que históricamente han sido invisibilizados. Las acciones afirmativas, las políticas interculturales, la capacitación, la creación de los observatorios que ponen en el escrutinio público a los juzgadores, los nuevos modelos de gestión judicial, la reforma judicial con sus perspectivas y matices, creo que tiene que observar todo este interculturalismo que estamos viviendo, aprovecharlo, y tenemos que sacar partido en beneficio de todos los justiciables. Creo que el tiempo se acabó, pero estamos de algún modo activando esta idea de la afrodescendencia y la estamos trasladando al sistema de justicia, que para nosotros es muy importante. Me parece que la política que el magistrado Héctor Macedo, presidente del tribunal, tiene en este momento es valiosa, porque nos comentaba hace unos días que está en pláticas con la gobernadora del estado a efecto de poder incorporar una iniciativa a la constitución local, a efecto de que sea ya reconocido precisamente estas comunidades afrodescendientes en el Poder Judicial a través de esta sala especializada y en otras dinámicas que la gobernadora del estado tiene esta visión. Entonces, me parece que las políticas públicas en este momento están enfocadas al tema de los afrodescendientes. Yo en lo particular quiero agradecerle a la maestra, quien es activista académica, que pueda sentarse a la mesa a dialogar con nosotros, a escrutarnos también sobre qué es lo que está haciendo el Poder Judicial, y a que podamos construir a través del diálogo, como lo estamos haciendo hoy, una nueva política intercultural. Maestra, yo le aprecio muchísimo su presencia, y no sé si quiera matizar ya con algún punto final para que podamos abrir el micrófono a preguntas y respuestas. Pues un agradecimiento total, el espacio, la confianza. Intentamos trabajar, ha sido un éxodo muy largo. Mucha gente dirá, ¿pero por qué? ¿No? Y no tiene el fenotipo, y uno nunca sabe también el trabajo que hemos realizado. Hemos tenido el privilegio de ir a comunidades afromexicanas y observado todo lo que pasa alrededor. Entonces, la justicia ya no es un tema de sectores, ya no es un tema económico, no es un tema político, es un tema de necesidad social. Agradezco mucho, para mí es un honor. Espero que sea el primer paso. Digo, hay tantas cosas que pudiéramos nosotros mencionar. Me gustaría que en algún momento habláramos de estos personajes históricos que han dado figuras jurídicas para estos temas, y que estamos dando el primer paso. Felicitamos al Poder Judicial, al magistrado, a la Escuela Judicial por permitir y dar apertura a estos temas que por mucho tiempo han sido invisibilizados, y que
pueden ser en algún momento incómodos, el preguntarnos quién soy, hacia dónde voy, de dónde vengo, pero creo que solamente generando esta conciencia identitaria vamos a poder visibilizar y dignificar todos estos elementos políticos, culturales. Qué bueno que tenemos el son de Arteza, qué bueno que tenemos todas las palabras con che, chamba, chambarete, ¿no? Qué bueno que tenemos porque todo es aportación de resistencia. Hay que dignificar a quienes resistieron y se adaptaron y han podido generar esta gran nación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias a todos. Vamos a dejar abierto el micrófono para quienes quieran hacer alguna pregunta. Por allí tenemos a compañero. Buenas tardes. Mi nombre es Pablo Mariano. Represento un instituto justamente que se encarga de visibilizar las culturas de origen africano. Como detalle, hay que recordar que también lo que ocurrió a la pregunta que hizo el magistrado es que blanquearon nuestra historia y la hicieron perdediza. No se habla hoy en día de Yanga, el primer libertador de América, y estuvo aquí en México, en Veracruz, y justamente hay un municipio con este nombre. Luego, posteriormente, quisiera hacer una pregunta. ¿Qué estrategias consideran para que el reconocimiento jurídico también integre conocimientos ancestrales, filosóficos y culturales, ya que de esta forma, al regresar a nuestra raíz y a nuestro origen, podría visibilizarse y acrecentar estas prácticas ancestrales de origen africano? Qué bueno que haces la mención de Gaspar Yanga. Me gustaría entrar y dar un poquito el contexto de quién es este personaje. Se encontraba en la zona de Songolica, en Veracruz. Actualmente se llama Coyolillo, la comunidad afro-mexicana que ha dado resistencia. Y como dato sumamente relevante es que en 1609, antes de la independencia, 200 años antes de la independencia de México, hubo un pueblo que se independizó y que logró su libertad. Fue el primer pueblo en América Latina en lograr lo que es esta independencia a través de lo que fue una larga negociación con autoridades de la época y pues se le da este valor de independencia. Le llamaron malamente cimarrones. Cimarrón viene de un contexto de rebelde y que no se queda quieto. Hay que dignificar también el término, hay que identificarnos como cimarrones y es bien importante considerar que esta autoadscripción considera esta cosmovisión de reconocer estas figuras de ancestralidad en la comida, en la música, en la danza. En la Costa Chica tenemos lo que es la danza de los diablos, que es 100% de origen africano. Si nos ponemos a analizar, en algunas zonas de África hacen la similitud. Y, por ejemplo, el son de Arteza era como un tronco donde le hacían un hoyo en medio para que comieran lo que eran en ese momento el ganado. Y entonces hubo un momento en donde se piensa que la afrodescendencia es la tercera raíz, pero en los años 1600 se dieron cuenta que había pueblos originarios, afrodescendientes y españoles. Y entonces en esa época se prohibió el tambor. ¿Qué hicieron estas comunidades? Lo tiran, empiezan a bailar, suena como el tambor y entonces, ¿qué tenemos? El son de Arteza. Y entonces creo que es importante que, si bien no lo podemos tomar como de manera interpretativa, comunidades originarias o pueblos indígenas a afrodescendientes, creo que va caminando, ¿no? Si me lo permite, hace unos meses el magistrado también estuvo en la Suprema Corte en un conversatorio hablando sobre medicina de parteras. Hace el reconocimiento. Cada vez se va trabajando más, se va haciendo el reconocimiento de la medicina tradicional.
hay lugares y hospitales en específico, se da más en la Costa Chica porque hay comunidades. ¿Qué es lo que pasa en el Estado de México? Que estamos dispersos y entonces es difícil identificarnos. Si yo llego y le digo, ay, hermano afrodescendiente, si él no se autoadscribe, va a decir, ¿por qué me estás queriendo decir que soy negro? Dentro de la gama, yo no me reconozco. Y entonces eso es lo que pasa. Quizá ahorita en el Estado de México estamos trabajando y se ve más diseminado, pero en comunidades afro-mexicanas está un poquito más latente y se ha trabajado. Se ha trabajado, ¿por qué? Porque estamos hablando de memoria histórica, estamos hablando de conciencia identitaria y no podemos dejarlo apartado. Precisamente por esto, maestra, hablábamos hace un momento de la diáspora, que propiamente la diáspora, que es una especie de éxodo propiamente, es decir, el traslado de grupos humanos de un punto a otro, pero la diáspora tiene la particularidad de dispersarse, se dispersa por el mundo y entonces se hace más complejo la autoadscripción de quienes pertenecen a estas comunidades. Y de ahí, interesante el concepto de lo que ustedes están hablando. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Adelante. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Antes que nada, agradeciendo que prevalezcan estas y se estén privilegiando estas prácticas afrodescendientes y principalmente que nos demos a notar, ¿no? Ya que muchas veces, yo principalmente lo vi con mi experiencia, gracias a los derechos humanos se quitó lo que fue, por así decirlo, esa discriminación que teníamos. Yo en la primaria me decían, ay, es que eres negro y me hacían a un lado, pero gracias al avance que tuvimos en derechos humanos, pudimos tener ese avance jurídico, por así decirlo, pero también debemos de tener en cuenta que no estamos volteando a la espiritualidad que se está trabajando en México, que viene de origen afrodescendiente. Tenemos un principio que viene del derecho, que es ubi societas sibi jus, que dice que toda la sociedad donde existe sociedad debe estar regida por un derecho. Entonces, ¿cómo, por qué también deberíamos empezar también o cómo sería la forma en que podríamos regularlo, esas prácticas espirituales de origen afrodescendiente en México? El artículo, la última reforma, toma asiento, por favor, la última reforma al artículo 2 constitucional, justamente la de septiembre del 24, ya habla de un reconocimiento a las tradiciones espirituales de las comunidades afrodescendientes. Me parece, aquí hablaba yo hace un momento sobre los sistemas, sobre los diversos estadios de la igualdad. La igualdad formal, por ejemplo, que en el discurso jurídico está establecido en la norma, lo ideal, lo que queremos que sea, todos somos iguales, sin distinción de raza, nacionalidad, sexo, etcétera. Pero eso es lo que está en la norma. Tenemos que trascender a través de acciones afirmativas, políticas públicas, tenemos que trascender hacia una igualdad sustantiva. Es decir, que efectivamente se cumple y se protejan con esos derechos para poder alcanzar finalmente una igualdad estructural, es decir, que todo lo que subyace en la superestructura pueda ser muy fortalecido para que haya una igualdad ya estructural. Digo, pareciera una utopía, un sueño, pero ya estamos avanzando. La ventaja es que ya en esta última reforma del año 24 ya se habla de este reconocimiento espiritual. Yo así lo veo. No sé si quiera abundar algo más, maestra. Sí, claro, entiendo, porque obviamente desde la perspectiva activista, tú lo que quieres es que todo se haga de manera latente y efectiva y lo quieres ver. Claro, yo considero que tanto antes de la llegada de los españoles como a la llegada de comunidades afrodescendientes se desarrollan espiritualidades. Hablábamos de la diáspora, ¿qué es lo que pasa con estas comunidades afrodescendientes que fueron y tuvieron que adaptarse? Entonces, muchas de las veces hay algo que se llama sincretismo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que tuvieron que adaptar esta espiritualidad y muchas de las veces fue forzado también, no podemos olvidar, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se adaptan, por ejemplo, que hablábamos de cuando se descubre en los años 1600 que había más incidencia de población afrodescendiente que española, prohíben el tambor.
Lo prohibieron porque era una forma del llamado a guerra, ¿no? Era una forma del llamado a la espiritualidad, de cantos, de liberación. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Es una lucha. Pero creo que lo más importante es esta conciencia identitaria en donde cada uno de nosotros nos identifiquemos, nos reconozcamos, haya esta autoadscripción y digamos, claro, tiene que haber dentro del ámbito jurídico, pero social, pero político, pero económico, este reconocimiento de esta ancestralidad, de esta espiritualidad, porque sin esta espiritualidad, estas personas africanas nunca se hubieran podido adaptar a lo que son estos sistemas. Muchos de ellos sobrevivían. Tenemos una mayor incidencia de lo que es a lo mejor en ciertas zonas, en ciertas comunidades que México ha ido adoptando, como por ejemplo la santería, las religiones yoruba, tenemos a lo mejor el vudú, que todo deriva. Blanqueado, qué bueno que mencionaste el término. ¿Por qué? Porque hablamos de Vicente Guerrero, de Morelos, de Zapata, pero no los reconocemos negros porque la historia también ha sido blanqueada. No conviene reconocerlo desde esa perspectiva, pero son temas que se están trabajando. En la SEP ya hay un apartado en donde se habla de afromexicanos, ya no se habla de afrodescendencia solamente con un esclavo en taparrabos y con grilletes, ya se está hablando de estas figuras, se está trabajando y qué bueno que pueda tener un espacio como este para autoidentificarnos y reconocernos y empezar esta labor y este trabajo. Hola, buenas tardes a todos, todas, todes. Primeramente, felicitarles, una gran ponencia muy enriquecedora y sobre todo para algunos que vamos a ser los futuros operadores políticos, conocer este tipo de cuestiones que primeramente en lo personal me parece interesante y muy importante de indagar, y por eso me gustaría formularles algunas preguntas, empezando por usted, su señoría. ¿Qué criterios o cuál es el marco jurídico normativo de la autoadscripción y qué regula la misma, ¿no? ¿Y qué cambios posteriores cree que debe agregarse o cambiarse a esta misma? Para usted, maestra, preguntarle qué retos enfrentamos los futuros operadores jurídicos ante el derecho intercultural y los actuales operadores jurídicos, desde abogados, magistrados, jueces, ministros, ¿qué están enfrentándose y qué cambios deberían de hacerse o reformarse? Muchas gracias. Muchas gracias. Si me permite, maestra, muchísimas gracias. El marco jurídico primero, la autoadscripción es una herramienta jurídica que nos permite visualizar en la relación de poder de unos con otros. Es decir, si hubiera una confrontación entre una persona y otra y uno es más vulnerable que el otro por razón de su condición indígena o afrodescendiente, ahí hay una relación de poder que es asimétrica y el juzgador tiene la obligación de equilibrar esa relación, ese vínculo. ¿Cómo? A través precisamente de la autoadscripción, porque la autoadscripción nos permite visibilizar todas esas condiciones, esos marcadores culturales. Es decir, ¿cuál es el marcador cultural? La lengua, la religión, la comunidad, sus vínculos ancestrales, su cosmovisión. Esa es una obligación que tiene el juzgador y que viene plasmada en el marco jurídico desde el protocolo para juzgar con perspectiva intercultural de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es existente y es obligatorio para todos los operadores jurídicos. En el Poder Judicial del Estado de México tenemos desde septiembre del 22, octubre del 22, la autorización o la aprobación por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, el Pleno de Magistrados, es el máximo órgano de gobierno del Poder Judicial. Se autorizó un protocolo para juzgar con perspectiva intercultural. En esa hay directrices que están establecidas en ese protocolo. El juzgador tiene que analizar, tiene que ser sensible, tiene que ser muy observador, tiene que analizar este vínculo de poder que te estoy comentando. Tiene que dotar antes, durante y después de un procedimiento legal, tiene que dotar de las herramientas que tiendan a proteger a la persona que está sometida a un juicio. Y en ese sentido, creo que se está estructurando este marco normativo que sí es mucho más protector en estos momentos hacia las comunidades indígenas, pero estamos luchando y tratando que esta política intercultural sea más abarcativa en favor ahora de las comunidades afrodescendientes. Con su permiso,
Creo que uno de los principales retos es el racismo, que muchas de las veces se genera desde la estructura social y yo sí creo que se está combatiendo institucionalmente. Tanto así que la ley es muy tajante en decir en materia de afrodescendencia, si él se autoadscribe, no tienes por qué llevarlo a un peritaje, no tienes que dudar y tienes que hacerlo. Creo que uno de los principales elementos es esta discriminación que hay a raíz de esta colorimetría y de este fenotipo que puede llegar a existir, esta exclusión, pero creo que también es importante que si ya sabemos, si ya escuchamos, si ya vimos que hay este elemento con perspectiva intercultural, es una obligación de nosotros los abogados estudiarlo, identificarlo. Si de pronto yo tengo a una persona que se me acerca y me dice es que tengo este conflicto, supongamos, de una pensión por alimentos y yo estoy observando que tiene el fenotipo, que tiene cultura, que tiene toda esta pues estructura de identidad, también es una obligación como parte de mi profesión decir, no nada más es importante atacarlo, sino que tienes un privilegio porque está mencionado en la ley y es una obligación esencial dentro de nosotros. Creo que el principal reto es con nosotros mismos, con la educación, con la conciencia, a vincularlo, porque si yo no lo conozco, si yo no lo identifico, pues entonces, ¿cómo lo elevo a la praxis? Gracias. Gracias, gracias. Buenas tardes. Quisiera preguntarle, de acuerdo a su experiencia como juzgador, ¿cuál ha sido el asunto le ha tocado resolver, que le ha dejado igual experiencia al fin del día? Los juzgadores también en cada caso que nosotros llevamos, le queda experiencia y muy difícil para poder resolver aplicando todas las normas jurídicas, pero también no dejamos de ser personas, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hay un asunto que me llama mucho la atención, fíjese usted, precisamente en donde se aplicó la política intercultural, específicamente con una autoadscripción afromexiquense. Es decir, generalmente tenemos autoadscripciones de personas que privados de la libertad porque no se respetaron sus derechos lingüísticos, no tuvieron un traductor cultural, un traductor lingüístico, tuvo que reponerse un procedimiento. Recuerdo un asunto de naturaleza penal que ventilamos en la Sala de Asuntos Indígenas, en donde se trataba de un delito de extorsión agravada. Una mujer fue condenada a 40 años de prisión por la extorsión hacia otra mujer. El agravante era precisamente que era una cuestión de género. Aquí tenemos un gran penalista, el maestro Germán. Esta agravante por cuestión de género fue lo que incrementó la penalidad. ¿Cuál fue el contexto fáctico, lo que sucedió en ese caso? Resulta que una mujer casada tenía vínculos con otras personas, con otra mujer, tenían una tienda, y a esa tienda llega una muchacha guapetona, más joven que ella, y comienza a escarcear con el esposo de ella. El punto es que comienzan a tener una relación sentimental, la visitante a la tienda y el marido de la mujer. Cuando ella descubre la infidelidad, comienza a inspeccionar el teléfono de su esposo y descubre que tenía fotografías impropias, obscenas de la señora, de la contraparte, Y entonces comienza a generar una extorsión de hacer públicas esas fotografías a cambio de dinero. El punto es que cuando se desata todo el conflicto ya legal, les estoy platicando el aspecto fáctico, cuando ya están en el procedimiento, pudo advertirse que en determinado momento esta mujer, ¿verdad? Quien estaba siendo procesada,
había declarado que ella era afrodescendiente, que ella era de la Costa Chica de Oaxaca y que ella se había sentido menoscabada por la otra parte, por la otra mujer, porque la otra llegaba a burlarse precisamente en razón de su fenotipo. Le decía que era una negra, le decía que era fea, le comenzó a degradarla y ella comenzó a entrar en un estado emocional que implicó llegar precisamente a extorsionar a la mujer. Cuando analizamos este asunto desde la perspectiva intercultural, creo que el juzgador había omitido precisamente muchos de estas aseveraciones que decía yo, muchos de estos principios, vaya, que rigen el protocolo de juzgar con perspectiva intercultural. Y entonces lo hicimos en la Sala de Asuntos Indígenas y pudimos revocar entonces esta determinación porque nos parecía que 40 años de prisión por esta causa y más tratándose de una mujer que se sentía humillada, ofendida y menospreciada por otra a su vez, creo que entonces pudimos aplicarlo y nos pareció un asunto ejemplar a todos los integrantes de la sala, que fue aprobado esta resolución por unanimidad de los 5 integrantes de la sala. Es un asunto que traigo ahorita a la luz por virtud de que es una autoadscripción de naturaleza afrodescendiente. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Ilse. Tengo una duda. Bueno, ustedes mencionaban, señoría maestra, el tema de la autoadscripción. Sin embargo, tengo una duda. ¿Hay algún método o algún juicio o algo que se tenga que realizar para uno considerarse o decir yo soy una persona afromexicana o afromexiquense, o es únicamente decir o manifestar yo soy y eso es todo? Esa sería mi duda. Muchas gracias. Lo había comentado la maestra, pero que lo enfatice cuando yo le preguntaba sobre la diferencia entre una autoadscripción indígena, por ejemplo, y una autoadscripción afromexiquense. Cada una de ellas tiene ciertos marcadores culturales, ciertos requisitos, y creo que la maestra los tiene muy identificados para el tema de la afrodescendencia. Adelante, maestra. Es bien importante esta pregunta. La hemos estado estudiando a full, porque es un tema que creo que tiene que quedar bien plasmado dentro de la ley, porque podría, hablábamos en algún momento, ¿no? Alguien por cuestiones de beneficios o de privilegios decir, yo soy, ¿no? Y entonces caer en esta figura de no serlo y de ocupar, ¿no? Tanto así que hablábamos de, hay quienes están ocupando algún cargo, quizá por poner algún ejemplo, y solamente por estas cuestiones de beneficios hacerlo. Tenemos que entender que la autoadscripción, al no ser un tema primeramente de fenotipo, yo creo que lo podemos determinar en estas cuestiones de memoria histórica, de prácticas culturales, de poder decir mi madre, mi padre, migraron, vinieron, buscar en el árbol genealógico y demás, pero es importante con el autorreconocimiento, ya para temas como de mayor tema o de relevancia judicial, no podemos someterlo a una prueba de ADN y demás, pero creo que podríamos entender que si tú ves que es una persona que no a lo mejor actúa bajo esos criterios que tienes en conocimiento de esta cultura, de esta esencia, de esta comunidad o de esta población, puedes identificarlo. Ahí es un tema que todavía se está trabajando, es un trabajo bien fuerte que el juzgador tiene que estudiar mucho este tema para poder determinarlo. Actualmente basta con eso, porque si no, entonces sería discriminatorio, entonces sería como excluyente, entonces sería como. En este caso, este elemento que me ayudó mucho el magistrado a definir, que es la autoadscripción,
para temas políticos calificada, que para estos temas sí tendríamos que recurrir a la comunidad para poder decir si representa, si tiene este aporte social y demás, pero se está trabajando en eso y por eso yo decía, tenemos que hacer un llamado para que se identifique, si bien todavía no tenemos criterios específicos por parte de lo que es la Suprema Corte, incluso se estaba peleando en esta última reforma del 2024 al artículo 2 que incluso el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, al ya estar reconocidos lo que son comunidades afromexicanas, que ya no se llame nada más Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, sino que también se anexe. Es un tema que se está trabajando y que tenemos que poner como el dedo en la llaguita también para los legisladores y que puedan definirlo. Lo que pasa es que, reitero, estoy en el Estado de México. No tengo un lugar específico en donde yo pueda llegar, acercarme y decir, este es el lugar territorial en donde están identificados, en donde están reconocidos y por lo tanto tenemos que hacer este estudio. Como tenemos esta diáspora alrededor del mundo, no nada más en México, entonces esa es la problemática. Se está trabajando, tenemos una gran laguna, pero creo que es también en donde podemos encontrar este trabajo para poder mejorar y llevarlo a una praxis más eficiente. Los criterios de la Corte cuando aluden a la autoadscripción precisamente se refieren a lo que comentaba la maestra hace un momento, en el sentido de que no puede ser inquisitiva a cargo del juzgador. Es decir, si tú te autoadscribes, si tú me vienes a expresar a mí como juzgador que tienes una autoconciencia, una autoidentificación con algún grupo originario, étnico o afrodescendiente, yo tengo que hacerlo valer por tu mero dicho. Sí, estamos en un riesgo ante esa ambigüedad, estamos en un riesgo de que esta herramienta intercultural jurídica tan importante pueda ser utilizada en cierto abuso por algunas personas, porque, por ejemplo, nosotros hemos de 72 asuntos que está llevando el Poder Judicial del Estado de México hasta la fecha en la Sala de Asuntos Indígenas, hay 3 amnistías. Entonces, imagínense, las amnistías parten también de este autorreconocimiento, de esta identificación de las personas indígenas. Entonces estaríamos incurriendo en un acto de gravedad si no somos los juzgadores muy sensibles para identificar verdaderamente las causas de la autoadscripción, ¿verdad? Es decir, ahí es en donde entra la capacitación, la sensibilización del juez, del operador jurídico, para entender estas nuevas figuras. Buenas tardes. Como habían comentado hace un momento, dentro de su ponencia, habían comentado el tema de la escuela mexicana. Mi pregunta sería si se está tomando en cuenta el uso de las redes sociales como uno de los detonantes de la violencia sistemática, ya que son principalmente utilizados con la moda eurocentrista en las personas más jóvenes. Dentro de lo que es la nueva escuela mexicana, implementa en los libros de texto gratuitos ciertos elementos, pero ¿qué pasa? Muchas de las veces no podemos tener el control digital. Muchos lo llaman libertad de expresión, muchos lo llaman, no sé, como este valor para denominar, pero creo que es parte de este racismo estructural. Tenemos que hacer más una conciencia individual frente a estos temas. Yo siempre he dicho, no es que la gente sea mala y quiera señalar a otra persona como inferior, como sucio, como feo. Es parte de este rezago cultural que tenemos de castas, de falta de autoidentificación, de falta de sensibilización en estos ámbitos, ¿no? Entonces creo que sería muy complejo tener el control digital de todo lo que hace una persona para la emisión de comentarios, de criterios. Creo que va más desde la conciencia individual y colectiva para estos temas, y la nueva escuela mexicana, ahí sí se le da también un check, porque ya no empieza a mencionar ni a decir en sus libros ni imágenes como el esclavo. Ya habla de personas africanas que incluso tenemos que tener y recordar que
la afrodescendencia no se basa en el fenotipo ni en el color. Y que muchas de las veces no nada más tenemos esta violencia estructural o este racismo o esta discriminación basado en el color de piel, sino en clases sociales, no sé, en educación, en muchos ámbitos, pero creo que es un tema que se podría tocar y que se podría poner sobre la mesa estos temas de sensibilización, porque me ha tocado ver en redes sociales como una mujer afrodescendiente se toma una foto y la hipersexualizan, no nada más es en esta violencia de decir feo, negro, de manera despectiva, ¿no? Sino incluso lo utilizan para hipersexualizar y para solamente verlos como objetos económicos o sexuales.